poder estar, no sé, un tiempo escaso que tengo, pero estar aquí en este acto de inauguración, presentación, bienvenida a Miki Leal y a su obra, ¿no? Un artista muy joven todavía, en todo recorrido, con una gran proyección internacional. Yo no conocía cuando esa vocación musical, ¿no? Se nota en sus cuadros también, ¿no? Y en sus estudios en California, en Berkeley. Como un artista completo, porque alguien que domina la pintura y la escultura y la cerámica como él, y la música como él, pues eso define mucho a una persona. Hoy es un lujo para la ciudad de Málaga y para el CAC hacer esta exposición hasta el 21 de febrero del próximo año, más cerca. Decía que es un lujo para nosotros acoger esta exposición de un artista tan completo, tan polifacético, con tantos registros, estilos, tendencias en su propia obra, que tienen una muestra muy clara en esto centenar amplio de obras que digamos, se ofrecen a la contemplación, al disfrute de todos nosotros, de toda Málaga, durante estos 2 meses largos, ¿no? Que coge pues, la etapa de Navidad. El CAP, como siempre, querida directora, pues bien vanguardia, muy atento a los artistas también nacionales, en este caso además de proximidad, porque es un artista andaluz, pero cuya proyección trasciende las fronteras, los límites de Andalucía. Yo deseo el mejor de los éxitos y luego pues eso de los activos, ¿no? El CAP puede presumir, Málaga, de que Miki Leal ha estado y está ya en la historia del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. Creo que procede que ahora hable Elena, ¿no? Y después Miki, que siempre el comisario va a intervenir después de tus palabras, que está telemáticamente ya conectado y preparado para hacerlo. Te saludo lógicamente a él también, le agradezco la tarea que es importante. El comisario un poco selecciona, orienta, conoce bien las salas y de alguna manera ayuda a definir la exposición de la manera que nos permita conocer de una forma completa la obra, en este caso de Miki Leal. Muchísimas gracias a todos los que hacen posible esta gran exposición. La exposición de Miki Leal, gente conocida, derecha a entrar, que es sin duda la exposición más importante de Miki Leal hasta el momento, una exposición comisariada por Alberto Martín, que como ya ha comentado el alcalde, no ha podido pues, hacer toda su existencia, pero intervendrá ahora desde Salamanca. Esta exposición reúne un centenar de obras, pinturas de papel, una instalación cerámica, y un poco recorre la obra de los últimos 15 años. Si bien hay algunas obras pues, un poco más antiguas que sirven de puente, como estamos comentando ahora, muchas de las obras están realizadas en los últimos años y muchas realizadas durante el confinamiento y especialmente para esta exposición que Leal es sin duda uno de los artistas andaluces de su generación, la de los 50 años más importantes, también esta generación de artistas españoles. En la exposición, como veréis, pues un poco tratan todos estos temas, estas obsesiones de Miki, que siempre están presentes en sus obras, de los documentales, de la música, los paisajes, las naturalezas muertas, y una exposición que transita entre la figuración y la abstracción, y sobre todo también pues, este trabajo cerámico que en los últimos tiempos ha estado dedicándose. También, ya sin más, porque ya va a ocupar el comisario y el propio artista, quería dar las gracias a los galeristas de Miki que han hecho un esfuerzo para estar presentes hoy aquí, de la Galería F2 de Madrid, también a Rafael Ortiz, a Fernando, que también está por aquí, y también en último momento reivindicar a todos, bueno, a todo el equipo, a los coleccionistas que han prestado obras, y también agradecer a todo el equipo del CAP Málaga, y se quería seguir reivindicando pues, que la cultura es segura. Que es un proyecto que no se ha limitado a una selección de obra de la ya existente, sino que es un proyecto que ha ido creciendo a lo largo de los meses. En ese sentido, el proyecto se adapta al espacio del CAC Málaga y digamos que hay una buena parte de obra que se ha generado específicamente, digamos, para estas condiciones. Respecto al contenido de la exposición, indicar que hay dos conceptos que lo sostienen. El primero es un término que cualquiera que conozca a Miki Leal sabe que tiene un peso importantísimo en su obra, que es
la miquitología, es decir, una especie de universo referencial, propio, íntimo, que hace formar parte de alguna manera del contenido de su obra y que también canaliza su proceso en buena medida. Y por otra parte hay otro elemento que forma parte de su trayectoria, que es un continuo diálogo de alguna manera con la pintura, con autores, con géneros, con lo que es el reto de pintar en sí mismo. Y digamos que de alguna manera lo que hace esta exposición es intentar reunir esas dos grandes líneas de trabajo, esos dos grandes conceptos que sostienen su obra. ¿Cómo se relacionan? Fundamentalmente se relacionan a través del estilo, es decir, de cómo se materializa un tema, cómo se materializa una idea o una referencia. Hay una frase que en algún momento indicó o afirmó Miqui Leal y que de alguna manera es el punto de partida para la reflexión que articula esta exposición, y es que no es tan importante lo que vas a pintar, sino cómo lo vas a pintar. De ahí que en la exposición de alguna manera se intente generar una relación entre el tema y cómo se materializa, pero también un cierto diálogo entre las obras, el conjunto de las obras. Es decir, que de alguna manera la reflexión es sobre el estilo y el acto mismo de pintar. El contenido de la exposición, para ilustrar, digamos, estas dos grandes ideas de base que de alguna manera están en el título, que luego explicaré el sentido que tiene. Digamos que lo que hemos hecho ha sido conformar una serie de obras que de alguna manera son específicas para la exposición, son un conjunto de obras de gran formato generadas en los últimos meses, durante los meses de preparación de esta exposición, prácticamente medio año. Junto a ello se ha hecho un repaso a lo que son prácticamente 20 años de trayectoria, recuperando una serie de piezas que ilustran su propia evolución, pero también como todo este universo está interrelacionado de alguna manera. Después se ha incorporado también una serie de obras que normalmente son despreciadas en las exposiciones, que son obras de pequeño o mediano formato y que de alguna manera nos conectan con su propio proceso de trabajo, es decir, con lo que sería la idea del taller de artista o del estudio del artista, que de alguna manera intentamos que tenga presencia en la exposición. Después hay todo un núcleo de obra cerámica, de tal manera que se presenta también esta diversidad de soportes sobre los que trabaja y se quiere expresar Miqui Leal, y que de alguna manera conectan la pintura con otros universos que tienen también otros campos de circulación, es decir, que la cerámica circula en nuestra vida de una manera casi cotidiana, la pintura lo es menos, pero también, digamos, el diseño industrial, incluso la artesanía, que son universos con los que conecta a través fundamentalmente de la cerámica o de su relación con las artes decorativas, con el diseño, etc. Y después hay obra generada específicamente para el espacio, en concreto una instalación cerámica importante que ocupa el núcleo central. De tal manera que hay obra creada, obra recuperada y obra generada específicamente para ello. De alguna manera, la exposición lo que hace a través de esta obra generada recientemente es generar una aproximación a lo que son los géneros de la pintura y la propia historia de la pintura. Esa sería, digamos, esa parte que tiene que ver con el acto de pintar. Por otra parte, la obra recuperada de estos 20 años de trayectoria, prácticamente la obra más antigua, de 1997, lo que hace es incorporarnos a esa miquitología, es decir, ese universo referencial que Miqui Leal siempre incorpora a su obra y que pasa pues, por temáticas como el jazz, el tenis, su propia memoria personal o sus recuerdos de infancia, y también el diseño y las artes decorativas. O sea que, en cierto modo, estos universos también lo que nos permiten comprobar es que en Miqui Leal lo importante no es tanto la obra individual, la obra acabada, sino ciclos de trabajo que se articulan en torno a estas temáticas
y también que de alguna manera en su obra siempre hay una relación entre la obra individual y, digamos, el conjunto de su obra, es decir, lo que en francés se llama la œuvre, el conjunto de la obra, la totalidad de una producción y las obras individuales. También insiste en este concepto de juego de formatos, la idea de que haya obra enmarcada y obra sin enmarcar. Este contraste, de alguna manera, nos habla de cómo el mundo del arte se aproxima a estas obras acabadas, de alguna manera museificadas a través de su enmarcado, y de aquellas otras obras que no se enmarcan, que se sujetan a pared directamente y que de alguna manera nos hablan también de que o nos incitan a una reflexión que es muy propia de Miquel Leal sobre cuándo una obra está acabada o cuándo una obra de alguna manera está finalizada. Este universo referencial es importante porque permite una conexión de alguna manera con el espectador, es decir, cada uno tenemos nuestros propios referentes culturales, tenemos nuestra subjetividad, y del mismo modo que Miquel Leal conecta su subjetividad, su vida, su manera de sentir a través de estos temas con la pintura, el espectador también de alguna manera puede incorporar su propia subjetividad. A ello apela el título de la exposición, Gente conocida, derecho a entrar. Si gente conocida nos remite de alguna manera a este universo referencial, a su mitología, a personajes o arquetipos que incorporan referencias del cine, de la fotografía, referencias del mundo del diseño, digamos, autores y géneros, porque hay una reflexión importante sobre los géneros de la pintura y cómo se han desarrollado en el tiempo, sea el bodegón, el retrato, el paisaje, etc. Digamos que el título Gente conocida nos llama a identificar ese cúmulo de referencias que forman su universo. Derecho a entrar nos habla, por otra parte, digamos, de esa puerta abierta o de ese telón que descorre Miquel Leal en su obra siempre sobre el mundo de la cultura, sobre el mundo de la pintura, y que de alguna manera es una invitación a que todo espectador tiene derecho a entrar en la obra, a conocerla y a compartirla. Básicamente este es el resumen de lo que podría ser el concepto y el contenido de la exposición. Bueno, yo lo primero daré gracias al alcalde de Málaga, por supuesto, a la presencia del alcalde, a Elena Juncosa, al comisario, a Fernando y bueno, y a todo el equipo del CAC, que muy generosamente se han portado bastante bien conmigo. Muchas gracias. Y nada, en relación a la expo, pues bueno, puedo repetir un poco lo que ha dicho Alberto, en el sentido de, para mí el título es algo muy importante, tanto en las obras como en una expo concreta, y lo de gente conocida, bueno, fue casi como un juego de palabras. Para mí era algo parecido a aquello que decía del Sur Salah en la película, que decía lo de, no me acuerdo cómo era, la verdad, pero era como algo así como gente buena, gente conocida. Era, bueno, algo amable que te pasaba por al lado, ya sea un perro, ya sea, o sea, algo con lo que te sientes a gusto, ¿no? Y en este sentido, gente conocida, pues son pues esas intersecciones que yo hago en la pintura, en las cuales pues de repente cojo a Félix Balotón, a Cézanne, a Matisse, a, bueno, gente con la que dialogo, como que no me corresponden en cierta manera, generacionalmente por supuesto, porque todos están muertos, pero de los que yo me sirvo para establecer un diálogo con su pintura y con mi pintura, y con algunos aspectos que siempre me han llamado la atención, ¿no? O sea, es como una especie de excusa para seguir pintando y seguir avanzando, ¿no? Eso con respecto al título. Y después yo creo que, con respecto a la expo en general, yo creo que se podría dividir muy bien en dos zonas, ¿no? Una primera zona, o casi la parte de la izquierda, según entras, que es como un poco, como si dijéramos, más museable, ya que está enmarcada la obra, y que no es que signifique que esté más terminada, sino simplemente que está más enmarcada. Pero bueno, sí hace una sensación de cómo es esa obra, o cómo me gustaría ver a mí esa obra en el marco de un museo, ¿no? Que en este caso es.
Y después hay otra parte, que es una parte como un poco más de laboratorio, un poco más de prueba, más de también prueba y error, o sea, que es la parte casi que no está marcada y es la parte casi derecha y al final, que es donde, pues bueno, yo también disfruto de otra manera en el sentido ese de, por ejemplo, cuadros pequeños, cuadros que simplemente son pruebas, cuadros que, bueno, que me dan algunas pautas nuevas, que me hacen seguir un camino quizás distinto, ¿no? Y que después probablemente pues, lo utilice para hacer otra obra un poco más cerrada, ¿no? De concepto. Yo, de todas formas, soy bastante anárquico en ese tipo de relaciones, o sea, soy bastante impulsivo, ¿no? Pinto porque necesito pintar casi. Y bueno, lo que decía también Alberto, que es interesante, ese punto, o sea, yo tardo casi más en pensar la obra, casi que, bueno, en realizarla también tardo, pero soy un pintor rápido, en el sentido que sí, que tengo facilidad para pintar, pero quizás esa facilidad te lleva a que la elección tenga que ser muy premeditada. Después soy muy anárquico también, o sea, pienso una cosa, digo esto será así, pero después nunca es así, porque la propia pintura te va llevando a otros sitios, ¿no? Porque, bueno, es algo más intuitivo. Yo empiezo por un sitio, voy tirando del hilo, a mí me gusta mucho el lienzo en blanco, o sea, el sentir ese vacío, ese abismo, es decir, el que hago. Pues eso me interesa mucho, porque me hace que, o creo yo, que la propia pintura pues se encuentra en un estado de autenticidad importante. Para mí esa cosa tan sistemática o tan programada de voy a hacer una serie sobre lo que sea, me canso, me vacío, o sea, no me gusta. Y en ese sentido abogo un poco por eso, por la autenticidad de enfrentarse a algo que no se sabe muy bien qué va a ser, ¿no? Y ahí es donde más o menos confluye casi toda mi pintura, ¿no? Y después la cerámica, pues tengo una relación así como también dentro de esa mitología que hablaba Alberto, en el sentido de que bueno, de que me viene de una cosa así como medio familiar antigua, porque mi bisabuela pintaba para Marqués de Tigman y era especialista en palmeras, pintaba pues eso, lozas y azulejos. Entonces, claro, pues una vez que me invitaron a hacer una cosa en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo con todas esas chimeneas y eso, digo, joder, pues yo aquí tengo que sacar la palmera de mi bisabuela. Y ahí empezó esa andadura con el tema de la cerámica. Y a partir de ahí, pues bueno, la verdad es que le cogí cariño y ya es gente conocida. Entonces, normalmente suelo meterlo en cada expo que hago, pues bueno, forma parte ya de esa idiosincrasia que tiene supuestamente mi obra, ¿no? Y poco más. Si queréis preguntar algo. Yo quisiera, porque tengo un problema de agenda, como te decía Vicky, al abrir el turno de preguntas, invito que las hagáis, porque es un lujo poder dialogar con el artista, es un lujo disfrutar de su obra, un lujo disfrutar de su explicación sobre su obra, igual que hemos oído la del comisario. Y yo quería excusarme, porque creo que más antes está a las 12 en la Plaza de la Merced, no es el acto del aniversario del funcionamiento del Torrífano, y lamento no haber llegado la hora puntual para poder desarrollarlo con toda normalidad. Pero he podido ver la obra, oírte, y me voy encantado en ese sentido. Y te dejo tú mismo, dirige tu Elena, por favor, las preguntas y para un saludo muy cordial a todos. Vicky, enhorabuena, felicidades. A veces mezclas, están juntos soportes frágiles como el papel con otros soportes muy más duros, ¿no? Como la cerámica. Un poco las dos cosas, preguntando por las dos cosas. Gracias. Pues mira, con lo del tema, normalmente yo siempre cuento una teoría que es como, que yo le digo, no me acuerdo cómo era, pero sí, la teoría de la caja de fotos antiguas o algo así. Durante muchos años, yo creo que el artista tiene siempre un problema de el qué pintar, ¿no? Para mí, normalmente, intento hablar de pintura, con lo cual esa temática se me va diluyendo, ¿no? Entonces, al final,
lo que voy haciendo es ir recogiendo a lo largo de la vida, pues ir recogiendo objetos, señales que te dan, yo sé, desde cuando estás viendo una película, un recorte del periódico, una revista, un libro, cualquier cosa que me sirva, pues normalmente la voy recortando y la voy metiendo en esa caja de zapatos, como todo el mundo que tiene esa caja de fotos antiguas, ¿no? Pues de una manera recurrente, hay a veces que me siento un poco vacío y la vuelvo a mirar. Ya te digo, ya de una manera que me gusta hacerlo. Entonces normalmente, claro, ahí se dan una serie de temas que casi siempre se vuelven a dar. Y esto, por otra parte, tengo esa vía a nivel casi familiar, que por ejemplo juego mucho al tenis, pues bueno, de vez en cuando me apetecen retos que son como, oye, ¿por qué no hago una serie sobre tenis, que es la cosa un poco más anodina, o sea, unir el mundo ese como del deporte mezclado con el mundo del arte, que no pega ni con cola? Y tú de repente dices, bueno, pues voy a hacer el intento, o sea, voy a intentar que eso tenga peso, tenga potencia, sin necesidad, o sea, siendo una premisa ya bastante errónea. Pues ese tipo de retos me gusta. Y por otra parte, ya te digo, el mundo del jazz, el mundo del cine, la arquitectura, las artes aplicadas, eso casi es un tema recurrente en mi obra, que me sirve para eso, para seguir probando cómo se pone la pintura, porque ya te digo que a mí me interesa mucho más casi que el tema, el cómo está puesta la pintura, aunque a veces no lo parezca, pero sí. Yo no sé si he respondido, pero bueno. Te preguntaba también por la mezcla de la cerámica con otros... Bueno, los dos materiales, te puedo decir que, fíjate, son los dos materiales muy primarios. Como primario me refiero a la cerámica, es lógico, que es algo como de la tierra, que es una cosa que hace primero, o sea, lo más primitivo. Eso, por un lado, me atrae bastante. Y por otro lado, también el papel, curiosamente, también me parece algo bastante primitivo, bastante primario y bastante natural, o sea, es un material donde se deja mucha huella. Huella me refiero a un rasgado del pincel, o un rasgado de un lápiz, o cortar, o pues al igual que en la cerámica, que puedes moldear, que todo se queda marcado, es algo que deja mucha huella. Y yo, que además soy tan poco disciplinado para algunas cosas, pues me venía muy bien ese punto también de rapidez, de inmediatez. Yo, si hubiera seguido con el lienzo, bueno, sería uno de esos artistas que pinta 2 o 3 cuadros al año, pero no por nada, sino porque no lo montaría, ¿no? O sea, yo entre montar la tela, prepararla, no sé qué, o sea, para mí el punto ese de inmediatez lo necesito. O sea, necesito probar, necesito mojar, necesito manchar, y bueno, y el papel me lo permite de una manera muy directa. Hola, Miki, buenos días. Quería preguntarte por algunas obras que tienen títulos que cuentan una historia, ¿no? En sí mismo, Asalto a la comisaría o la que hay de entrada de los samuráis. Ese título, evidentemente, ya te está poniendo en un lugar al espectador, ¿no? Ya te imaginas la historia que hay detrás y lo que buscas. Hombre, normalmente yo los títulos siempre digo que los puedes, o sea, por lo menos yo los pongo de 2 formas. O sea, para mí, o te completan la historia, o a veces incluso un título me lleva a la propia obra. O sea, que a veces de repente se me ocurre un título y digo, pues voy a hacer una obra de ese título. Pero lo normal es que para mí el título complete la obra. En el caso de Asalto a la comisaría del Distrito 13, o número 13, bueno, es una película de Carpenter que me encanta, así de los años 60, así como muy ruda y con una música así muy graciosa de sintetizador chungo. Que la verdad que, bueno, simplemente es una película que me gusta. Lo único que tiene curiosa esa obra, creo, es quizás la elección del fotograma, ¿no? Porque el fotograma probablemente puede ser uno de los peores de la historia, en el sentido de que están todos de espalda, tanto medio moviéndose, pero me recordaba mucho a la pintura barroca, a esa cosa imposible del escorzo, pero ya como un poco de retruécano, y bueno, por eso elegí ese fotograma en el sentido de intentar, era muy, no sé, como un Caravaggio, pero malo. Entonces, ese punto me interesa mucho, ¿no? O sea, hablar siempre de esa metapintura, ¿no? De ese lenguaje sobre lo pictórico. Pero bueno, en cada título sí es cierto que hay como cosas un poco también
como guiños a cosas de infancia, a cosas, me da igual que sean algo de un amigo, algo, no sé, son como relaciones muy personales con la pieza que para mí, por lo menos, me hacen que se termine la obra. Después la gente es más lista de lo que parece. O sea que lo averigua.